Dead Mage capítulo 302, la ira del sol y los tambores de guerra que cesan, luchemos hasta que seamos destrozados y convertidos en polvo. Dijo Gorm, recuperando su voluntad de luchar. Pero Larpan, retírense. Lo mismo ocurre con los dioses que están criando a futuros héroes. Larpan, el dios de las imágenes espejo, comenzó a protestar, pero de mala gana guardó silencio y se retiró del continente del rey demonio junto con los otros dioses de atributos espaciales. Estos dioses, que se habían convertido en dioses de atributos espaciales después de que Guduranis fuera derrotado y Alda castigara a Vida con las estacas de la ley, eran una parte valiosa de las fuerzas de Alda. El gran dios Zurubar no había caído en un sueño, y aquellos entre sus dioses subordinados supervivientes que tenían sus propias personalidades se habían unido al lado de Vida. El resto eran dioses parecidos a máquinas sin personalidad propia y, por tanto, sin voluntad de crear más dioses subordinados. Si Alda no hubiera interferido ordenándoles que crearan nuevos dioses para administrar adecuadamente el atributo y mantener el mundo en un estado estable, no se habrían creado nuevos dioses subordinados de atributos espaciales. La situación era diferente de otros atributos, como los atributos del agua o la tierra, que tenían dioses subordinados que desempeñaban los roles de sus respectivos grandes dioses desaparecidos. Ezoico por lo tanto, las fuerzas de Alda tenían pocos dioses subordinados con atributos espaciales, así como pocos dioses subordinados con atributos temporales que cumplieran el papel de Riklent. De hecho, ahora que estaba claro que Zurubar y Riklent se habían unido a la facción de Vida, los dioses subordinados que simplemente mantenían el poder del atributo como máquinas no podían contarse significativamente como dioses de las fuerzas de Alda. Dado eso, la existencia del Larpan y los otros dioses de atributos espaciales era aún más importante. A pesar de que sus corazones deseaban luchar junto a Gorn y los demás hasta el final, actuar basándose en emociones personales y ser destruidos o sellados para apostar por una pequeña posibilidad de victoria no sería aceptable. Ezoico lo mismo ocurría con los dioses que estaban criando héroes potenciales. Estar sellados no sería tan malo, pero si fueran devorados por Vandalieu como el dios de la guerra Orm Sirius, las protecciones divinas que les habían dado a sus héroes potenciales también desaparecerían. Brateo todavía tenía dudas sobre si estos héroes potenciales realmente serían de alguna utilidad, pero ciertamente serían más útiles que los semidioses con cuerpos del tamaño de castillos en ciudades y pueblos donde Vandalieu y sus compañeros actuaban de manera encubierta, incluso si lo hicieran. No sería tan efectivo en batallas como estas que tuvieron lugar lejos de tierras humanas. Así, Larpan y los demás se retiraron. Te acompañaré hasta el final. Hay muchos nuevos dioses del atributo del viento. Y me necesitan para reunir a los monstruos que huyeron y controlarlos, ¿no es así? Dijo el dios de la guerra Tambores Tetaón, eligiendo quedarse. A diferencia de Sirius, le había pedido a Nimeroaz que continuara instruyendo al héroe potencial que había estado criando antes de unirse a las fuerzas que defendían a Botín. Incluso si fuera destruido y su héroe potencial perdiera su protección divina, la protección divina de Nimeroaz permanecería. Te lo agradezco, dijo Gorm, y luego levantó los brazos. Grandes dioses. Sea testigo de nuestra respuesta. Su mana formó una roca que era más grande que una pequeña torre en sus manos, que luego arrojó a la flota de barcos. Reanudar la batalla, dijo Vandalieu. Comenzando el fuego de cañón, dijeron los familiares del rey demonio tipo cañón mientras producían un bombardeo enfocado que destruyó la enorme roca lanzada por Gorm. Ezoico y así, se reanudó la batalla a larga distancia entre las fuerzas de Gorm y la flota liderada por Gufadgarn. Zepaón tocó sus tambores de guerra y los monstruos supervivientes que se habían dispersado y huido obedecieron y se reunieron una vez más. No ganará solo con monstruos. Adelante, bastardos. Gritó Godwyn mientras mataba monstruo tras monstruo con sus propias manos, su hambre de batalla aumentaba más ferozmente después de cada muerte. Era una escena espantosa con carne y órganos volando por el aire, y era solo cuestión de tiempo antes de que la carne y los órganos fueran los de los semidioses en lugar de los monstruos. Hemos estado abiertos a la conversación y hemos demostrado que honramos a los dioses que adoramos. Ese tiempo ya pasó y ya no necesitamos prestarle atención al enemigo. Solo les espera el exterminio, dijo Vandalieu. Ya había pedido al enemigo que se rindiera. Y estaba claro que su derrota era inevitable. A pesar de eso, estaban dispuestos a luchar hasta la muerte. No había ninguna razón para mostrarles misericordia o intentar capturarlos vivos.
Bandalieu miró a Botín y a los otros grandes dioses por si acaso, pero no dijeron nada, así que parecía que no había ningún problema con esto. Al comprender sus intenciones, Guzagarn comenzó a dar órdenes. Bakunawa, retrocede. Los que han estado en espera, sigan adelante. Quiten los disfraces de los barcos de Orichalcum y denles el uso previsto, dijo. En respuesta, 3 de los 4 falsos restantes se rompieron desde el interior. ¡Ah! Por fin puedo estirar la espalda. Gimió el gigante Sol Talos, deidad patrona de Taloseim, mientras emergía de uno de los barcos. Hermano, sé que el espacio era reducido, pero no es necesario que grites, dijo su hermana menor, la gigante lunar de Ana, mientras salía de la segunda nave. Ustedes, hermanos, se llevan muy bien, dijo Tiamat, el dios dragón anciano reina de la montaña, que tenía la parte inferior del cuerpo de un dragón anciano y la parte superior del cuerpo de una mujer hermosa, mientras emergía del tercer barco. Ah, es mamá. Dijo Bakunawa, quien seguía las órdenes de Guzagarn y retrocedía, corriendo emocionado hacia Tiamat y haciendo que el suelo temblara con cada paso. Lo has hecho bien, hija mía. ¿Tuviste una comida divertida con tu abuela? Tiamat le preguntó a su hijo. Sí, estaba delicioso. Pero papá era el más delicioso de todos. Ya veo. Pero no deberías comer demasiado a papá, ¿entiendes? Sí, me contendré. Aparte de la escala y el contenido real de su conversación, fue una escena conmovedora entre madre e hijo. Quizás irritados por esto, o quizás sintiendo que se trataba de una oportunidad que aprovechar, los semidioses centraron sus ataques en su dirección, pero un solo movimiento de la cola de Tiamat creó una onda de choque que los bloqueó a casi todos. Ezoico, los pocos ataques que lograron superar la onda de choque rebotaron inofensivamente en sus escamas, incapaces de atravesarla. Apuntar a una madre conversando con su hijo, los dragones ancianos que sirven a Alda parecen no ser más que serpientes despreciables, dijo Tiamat, provocando al enemigo. Tú eres el que intenta tener una conversación sin preocupaciones en el campo de batalla. Gritó enojado el dios dragón de la luz Yularius. Si quieres que te perdonemos, vete primero. Rugió el dragón torbellino Zanafar. Ambos desataron feroces ataques de aliento, pero el arma de Talos se interpuso en su camino y los detuvo. Estaba un poco inseguro cuando me dijeron que simplemente usara esta nave como arma contundente, pero no parece haber ningún problema, dijo Talos. Ezoico, el arma que empuñaba era uno de los 4 falsos hechos de Orichalcum, que había sido parte de la flota momentos antes. Mientras tanto, Deanna estaba usando magia para caminar a través de un lago hacia el enemigo, empuñando también un barco de Orichalcum con ambas manos con el que desviaba los ataques del enemigo. Solo la capa exterior y el mástil de los barcos están hechos de oricalco, pero están reforzados desde dentro con fragmentos del rey demonio. Funcionan como escudos y garrotes y, cuando no están en uso, pueden brindar apoyo de forma independiente. ¡Qué armas tan magníficas!, comentó. Quizás te decepciona que no sean equipos de transformación. Talos le preguntó a Deanna. Puedes ser honesta conmigo, hermana. Después de todo, somos hermanos. Hermano, ¿cuántas veces debo decírtelo? No es por eso que le concedí a Zadiris mi protección divina, dijo Deanna exasperada. Pero la popularidad de las chicas mágicas es bastante feroz, ¿sabes? Si utilizas eso para convertirte en el gigante de las chicas mágicas y la luna, incluso nosotros, los semidioses que no somos dioses puros, podremos obtener un poder aún mayor. Quienes reciben protecciones divinas son guiados por sus dioses. ¿Qué clase de dios depende de la guía de aquellos a quienes les dieron su protección divina? Como salida para su irritación hacia Talos, Deanna giró su nave Orichalcum y rompió el iceberg que había sido arrojado hacia ella por el Ice Colossus Mugan, convirtiéndolo en un ataque de perdigones de partículas de hielo que volaron de regreso hacia el enemigo. En cierto modo, los monstruos y semidioses que habían estado defendiendo a Botín quedaron atrapados en su disputa. TLN. Este es un juego de palabras en japonés, ya que la palabra utilizada aquí para rociar, es decir, el ataque de Deanna rociando hielo sobre el enemigo, también significa quedar atrapado en algo. Esperaba que los barcos voladores de Orichalcum fueran parte de la batalla, pero pensé que los usarían como armas. Gorn gimió de frustración, con el ceño fruncido profundamente. Los semidioses rara vez usaban armas y armaduras en la batalla. Naturalmente, ese equipo no era adecuado para los reyes bestia y los dragones ancianos debido a las formas de sus cuerpos, pero esto era cierto incluso para los colosos, cuyos cuerpos no les impedían hacerlo.
Eso se debía a que los cuerpos de los colosos y los equipos que hacían con su propia magia eran más poderosos que los equipos hechos de hierro, mitril, adamantita o incluso oricalco si estaban hechos de forma tosca. Y debido a que el sistema de estatus no los afectaba, no tenían los beneficios que brindaban las habilidades. Las únicas excepciones fueron aquellos como el coloso de bronce Ubu y el coloso de hierro Navanga, que gobernaban el metal y se especializaban en templarlo y fortalecerlo. Ezoico por supuesto, durante la guerra contra el ejército del rey demonio, Botín y los excelentes discípulos que sirvieron como sus dioses subordinados habían utilizado un enorme equipo de orichalcum de alta calidad templado por el campeón Iyuilou. Sin embargo, estos se habían roto durante feroces batallas y nadie había podido repararlos o crear nuevos equipos, ya que Botín y sus dioses subordinados habían sido sellados. Pero lo mismo debería ser cierto para ti. Después de todo, la resurrección de Botín fue hace solo unos momentos. Dijo Mugan. Cuando Talos y Deanna se acercaron, Mugan pasó corriendo junto a Gorn para encontrarse con ellos de frente. Creando una armadura que cubría todo su cuerpo, así como un hacha y un escudo, todos hechos de hielo, cargó. La fuerza física excesiva que poseía Colosi hacía innecesario aprender artes marciales, pero para un Colossus, sus movimientos estaban bien refinados. ¿Crees que puedes resistir mi ataque con un arma contundente que es simplemente duradera? Estuviste en un sueño estuporoso durante 100.000 años. Gritó Mugan, blandiendo su hacha de batalla hacia Talos. Talos rugió mientras detenía este golpe usando la nave de Orichalcum como escudo. Pero la hoja del arma enemiga atravesó la armadura de Oricalco y se enterró parcialmente en su interior. Talos dio un paso atrás, como si Mugan lo dominara, pero, ¿estuporoso? Los únicos estuporosos aquí sois vosotros, tontos. Dijo Talos, su expresión ahora completamente diferente de la despreocupada que había tenido hace un momento mientras daba un paso adelante, rompiendo la superficie del lago que había sido congelado por el aire helado que irradiaba Mugan. Habiendo perdido el equilibrio, Mugan gimió y trató de doblar la parte superior de su cuerpo hacia atrás para retirarse, pero Talos no lo permitió. Estuviste despierto durante los últimos 100.000 años, ¿y qué has hecho con ese tiempo? ¿Por qué puedo vencerte en una competencia de fuerza, a pesar de haber despertado de mi letargo hace poco? Gritó Talos, balanceando la nave de Oricalco con tal fuerza que pareció partir el aire mismo. A diferencia de Mugan, no había ningún signo de técnica refinada en sus movimientos. Fue un ataque que dependió enteramente de su puro poder, salvaje y lleno de aperturas. Pero Mugan no estaba en condiciones de aprovechar esas oportunidades. Le tomó todo su esfuerzo simplemente levantar su escudo de hielo para defenderse del barco de Orichalcum. Es porque descuidaste tu entrenamiento. Eras engreído y confiaba demasiado en tus propias habilidades y ni siquiera eres capaz de usar tu cerebro. Talos bramó mientras hacía que la nave de Oricalco se estrellara contra Mugan, aplastando su escudo helado y los guanteletes de hielo en las manos que lo sostenían. Mugan gimió de dolor. Te maldigo. Pero permíteme decirte esto. No tienes otra habilidad que la de ganarte el favor de los humanos. ¿Cómo te atreves? No iba a caer sin luchar. Volvió a unir los trozos de hielo rotos producidos por su escudo roto con aire frío, formando una conexión helada desde su brazo izquierdo hasta Talos y su nave de Orichalcum. Y como Talos no podía usar sus armas ni ninguno de sus brazos, Mugan golpeó el costado del torso de Talos con su hacha de hielo. Una gran cantidad de líquido salpicó y roció a su alrededor. Pero no era la sangre de Talos. Imposible. Pronunció Mugan. No había ni un rasguño en el cuerpo de Talos. En el momento en que el hacha de Mugan lo tocó, se derritió. Y hoy sufrirás la derrota porque eras consciente de tus propios errores y, sin embargo, nunca pensaste en aprender de los humanos, dijo Talos. Ezoico, la nave de Oricalco en la mano de Talos, ardiendo con el poder del sol que ejercía, comenzó a brillar en rojo. ¿Estás diciendo que el que hizo esa cosa era un humano? Murmuró Mugan. El abrasador barco de Oricalco se dobló como un látigo cuando Talos lo blandió y luego se estrelló contra la cabeza de Mugan. En el momento en que entró en contacto con la armadura helada de Mugan, una enorme nube de vapor de agua explotó hacia afuera. El vapor de agua se disipó lentamente, revelando el cadáver sin vida de Mugan mientras flotaba en el lago que ahora estaba burbujeando y hirviendo. Si el que creó esta nave no te parece un humano, entonces es por tus propias acciones. Nació como humano y será humano hasta el día de su muerte, murmuró Talos. Al momento siguiente, el puño de Deanna golpeó la parte posterior de la cabeza de Talos, lo que le hizo gritar de sorpresa. ¿Olvidaste lo que te dijo el que creó estas naves, hermano?
Te dijo que será difícil mantener vivo al familiar rey demonio que está dentro si lo calientas con todas tus fuerzas, por lo que debes abstenerte de hacerlo hasta que te obliguen a hacerlo. Dijo Deanna. Señaló el barco de oricalco en las manos de Talos, que estaba estirado como un caramelo derretido, incapaz de mantener su forma original. Esto también había cerrado el agujero que el hacha de Mugan había creado en él, pero ahora era demasiado delgado para usarlo como garrote. El familiar rey demonio en el interior, que era responsable de reforzar la armadura exterior, así como de mantener y restaurar la forma del arma, había sido quemado con las últimas palabras de "te dejo el resto a ti". Ah, ups, dijo Talos. Entonces, realmente lo olvidaste. No se puede evitar, ahora tendrás que luchar con tus propias manos, dijo Deanna. Ha pasado un tiempo desde que hice todo lo posible, por lo que mi resistencia y maná ya son algo así, y quiero decir, todavía me estoy recuperando, dijo Talos. Después de haber calentado su cuerpo y la nave de oricalco hasta el punto de vaporizar instantáneamente el hacha helada y la armadura de Mugan, Talos se quedó sin aliento. Entonces piensa en controlar tu ritmo para conservar tu resistencia y maná. ¿De verdad te has vuelto estuporoso? Deanna dijo enojada mientras se alejaba. Bueno, ni siquiera han pasado 10 años desde que fuiste revivido, ¿verdad? No se puede evitar que tu cuerpo se haya embotado un poco. Ven ahora y descansa a la sombra de nosotras, las damas, dijo Tiamat mientras iba tras Deanna. Ah, lamento haber causado tantos problemas. Tanto para ti como para mi hermana, dijo Talos, aceptando la oferta y dando un paso atrás. Mientras esta conversación tenía lugar entre los tres dioses, la batalla continuaba. Pero los ataques de largo alcance no llovieron sobre el desgastado Talos, ni un nuevo enemigo atacó contra él. En el aire, se estaba librando una feroz batalla cuerpo a cuerpo entre Godwyn, el rey Magin cuyo tiempo como rey pronto terminaría, y Gale Colossus Potheri. Bastardo astuto, yendo por todas partes. Gruñó Potheri. Godwyn se rió. Genglebreth y Colossus, todo lo que estás haciendo es lanzarme un poco de aire fresco y refrescante. Te maldigo. ¿Te atreves a ridiculizarme? Ezoico MMM. Escuché que en la batalla anterior, hubo un cobarde que se encontró en una posición desventajosa y huyó con el rabo entre las piernas. Me equivoqué. Me temo que no lo recuerdo tan bien. Basta, Art. Después de haber sido provocado con éxito, Potheri desató una andanada de innumerables palas de viento, pero les faltaba control. Godwyn, que medía más de 3 metros de altura pero era pequeño en comparación con un coloso, bailaba como una hoja. La sangre azul se esparció por el aire, pero las poderosas habilidades regenerativas de Godwyn permitieron a su cuerpo curar rápidamente sus heridas y reemplazar la sangre perdida. Godwyn volvió a reír burlonamente. Un ataque tibio. Después de todo, no eres más que una suave brisa. Usando sus agudos sentidos e intuición, se abrió camino entre las espadas de viento y desató ataques que infligieron daño a Potheri a un ritmo constante. Seguro que esta vez me convertiré en un dragón Slayer. Gritó Eleanora, haciendo una declaración que haría temblar de miedo a Fidir y Lubesfol si la escucharan, blandiendo su espada hacia un dragón anciano que intentaba ayudar a Potheri. Eleanora y Vigaro habían luchado contra este dragón anciano, el dios dragón torbellino Zanafar, durante la batalla anterior. Sucios vampiros que dependen de juguetes para luchar. ¿Crees que sufriré la derrota en tus manos más de una vez? Rugió Zanafar. Sus escamas habían sido partidas por la espada de Eleanora, pero al mismo tiempo, desató espadas de viento en su dirección. Pero Isla y Belmont también se unieron a la batalla. No eres más que un lagarto al que le cortaron la cola. No me hagas reír. Dijo Isla. Este oponente es uno contra el que no estoy muy preparado para luchar, pero, murmuró Belmont. Estas tres hermosas mujeres cruzando espadas con un dragón anciano era verdaderamente una vista legendaria, pero, 2 de ellas eran vampiros, y una de ellas era un vampiro zombie, y la mitad de la humanidad no lo consideraría tan legendario si supieran eso. Isla, es bueno estar lleno de deseo de batalla, pero creo que sería mejor si no te enojas, dijo Belmont, quien originalmente era un pariente bestia tipo mono del bosque y ahora un vampiro. Con la técnica para matar hilos de ilusión, manipuló sus hilos mágicos que fluían a través del viento, los hilos que había tejido a partir de los producidos por las glándulas de seda del rey demonio de Vandaliau. Los envolvió alrededor de los dedos de Zanafar y los cortó. Al mismo tiempo, había monstruos que intentaban interferir, por lo que usó su ojo de demonio petrificante para convertirlos en estatuas de piedra. Estaba más ocupada en esta batalla de lo que parecía. Él llamó juguete al equipo de transformación que Vandalieu-sama creó para mí.
No puedes esperar que no me enoje por eso, ¿verdad? Dijo Isla furiosamente. Estaba un poco aprensiva acerca del uso del equipo de transformación, pero se enfureció al escuchar que se ridiculizaba el equipo de transformación. ¿Era una cuestión de que las emociones de las mujeres fueran complejas o que los pensamientos de un fanático de los no muertos fueran muy simples? Por cierto, los esfuerzos de Tarea también estuvieron involucrados en la creación del equipo. Pero la expresión furiosa de Isla de repente se transformó en una de alegría, y los movimientos de su espada, que habían sido salvajes por la ira, se volvieron suaves. Ah, sí, gracias, Bandalieu-sama. Te dedicaré esta presa. Dijo felizmente. Ezoico parecía que la entidad dividida de Bandalieu que estaba en Isla debido a familiar Spirit de Monfall había hablado con ella. Dana-sama, ¿le dijiste algo? Belmont preguntó a la entidad dividida de Bandalieu que estaba en su propio cuerpo. Sí. Aunque lo único que dije fue, me alegra que te sientas así, pero no sirve de nada tener una discusión verbal con tu comida. Comámoslo juntos más tarde. Belmont dio un pequeño suspiro. Dana-sama, estoy seguro de que lo dijiste con la intención de decir que todos deberían comer juntos, pero, creo que ella lo ha interpretado como si estuvieras sugiriendo que tú y ella comerían solo ustedes dos. ¿Crees eso? Isla estaba tan encantada que si tuviera cola, uno podría imaginar que se movería con tanta fuerza que se caería. Ella había clavado su espada en el ojo de Zanafar y había envuelto cadenas alrededor de todo el globo ocular, lo que le hizo gritar mientras intentaba sacárselo. Parecía que planeaba tomar el globo ocular de Zanafar como su primera ofrenda a Bandalieu. Entonces le diré a mi cuerpo principal que coma junto con ella para no decepcionarla. En el momento en que la entidad dividida de Bandalieu dijo esto, Eleanora y Belmont, que habían estado apoyando a Isla en la batalla con expresiones de resignación, inmediatamente entraron en acción. Espera, Isla. Seré yo quien le ofrezca esta presa a Ban-sama. Declaró Eleanora. Lo cortaré en 3 rebanadas y lo compartiré con Dana-sama. Dijo Belmont. Ezoico las entidades divididas de Bandalieu, que solo tenían la intención de compartir esta comida con Isla, quedaron muy desconcertadas por el comportamiento de Eleanora y Belmont. ¿Eh? Ayúdense unos a otros y coordinen sus movimientos estrechamente, dijo, decidiendo simplemente evitar que se obstaculizaran mutuamente en lugar de corregirse para evitar decepcionarlos. ¿Sí? Dijeron los 3 al unísono. El verdadero Bandalieu tendría mucho trabajo por delante más tarde. Pero las voces de los 3 vampiros fueron ahogadas por el grito de Zanafar. Era posible que él fuera el que en todo este campo de batalla encontraría el destino más espantoso. Mientras tanto, los semidioses además de Zanafar y Pozeri estaban siendo el objetivo del fuego de cañón de 4. No dejes que ningún ataque llegue a Cepaon Dono. Debemos bloquearlos a todos. Gritó el rey bestia cangrejo Gavildes, levantando sus pinzas y tratando de derribar a los familiares rey demonio tipo bala de cañón. Larpan y los otros dioses de atributos espaciales se habían retirado, por lo que Cepaon simplemente permanecía invisible con su magia. No había ningún espacio deformado a su alrededor para protegerlo de los ataques. Quedaban pocos monstruos domesticados supervivientes, pero aún así, no podían permitirse el lujo de perder el control sobre ellos, por lo que Gavildes agitó sus pinzas y escupió burbujas ácidas a los familiares del rey demonio tipo bala de cañón. Pensar que usaría magia para manipular el aire y la luz para hacerse invisible en lugar de usar una ilusión, dijo uno de los familiares rey demonio tipo bala de cañón. Supongo que esta es su contramedida contra mí, dijo otro. Pero incluso cuando Gavildes y los semidioses que seguían sus órdenes intentaron derribarlos, los familiares rey demonio tipo bala de cañón evitaban hábilmente sus ataques. Justo antes de chocar con las tenazas o burbujas de Gavildes, comenzaron a moverse hacia los lados. Pero ahora que ya no dependemos de tácticas de distracción, podemos usar los espiráculos del rey demonio, dijo uno de los familiares del rey demonio tipo bala de cañón. Así que defenderse de nosotros no funcionará, dijo otro, terminando la frase. El secreto detrás de sus movimientos era uno de los fragmentos del rey demonio que se habían utilizado para entrenar a los compañeros de Bandalieu para sellar los fragmentos del rey demonio. Los espiráculos del rey demonio. Los espiráculos son aberturas respiratorias externas que normalmente poseen los insectos, pero Bandalieu los había combinado con otros fragmentos para convertirlos en aberturas para expulsar aire con gran fuerza, permitiendo el control de trayectoria y movimientos evasivos repentinos.
Los familiares del rey demonio tipo bala de cañón ya habían podido cambiar de rumbo y apuntar a los objetivos, pero la absorción de los espiráculos del rey demonio había mejorado drásticamente su maniobrabilidad. «Maldito seas», maldijo Gavildes. Corriendo como insectos voladores, en el momento siguiente, los familiares rey demonio tipo bala de cañón que se habían deslizado entre sus pinzas encontraron aberturas en su caparazón donde estaban sus articulaciones y detonaron, lo que le hizo echar espuma por la boca y gritar. «No hay necesidad de apresurarse. Después de todo, todavía queda mucho de mí», dijo uno de los familiares del rey demonio tipo bala de cañón. Como Bakunawa se había replegado detrás de 4, no había nada que impidiera que los semidioses que habían estado defendiendo a Botín avanzaran. Pero tampoco había nada que impidiera que los familiares rey demonio tipo bala de cañón hicieran lo mismo. Y tampoco hay necesidad de reprimirse más, añadió otro familiar rey demonio. Gavildes chilló de agonía cuando las explosiones de los familiares del rey demonio tipo bala de cañón reverberaron y quemaron su resistente caparazón. Se formaron grietas en los puntos débiles de sus articulaciones y el calor quemó la carne por dentro. En lugar de pasar el escudo para golpear la carne detrás de él, Bandalieu tenía la intención de romper el escudo y luego quemar la carne. Como los monstruos bajo el control del enemigo ahora eran pocos, la prioridad de Zapeon como objetivo no era tan alta como Gavildes había pensado. Ezoico al darse cuenta de esto, Zepaón dudó sobre si debería abandonar su control sobre los monstruos y permitir que Gavildes y los demás actuaran más libremente, incluso si eso fuera a costa de reducir la fuerza total de él y sus aliados. Pero al momento siguiente, pilares de luz descendieron del cielo. Quizás fueron refuerzos de las fuerzas de Alda. Guzargarn y los demás se prepararon. No permitas que el rey demonio Bandalieu siga haciendo lo que quiera. Ezoico eran los espíritus heroicos de Zepaón y Sirius, el dios de los cuernos de guerra, que previamente habían sido destruidos en la batalla. De hecho, se trataba de refuerzos enemigos, pero se habían lanzado al campo de batalla por su propia voluntad, en lugar de descender por orden de Alda. Espíritus heroicos. Te ordené que permanecieras en espera. Y también te ordené que sirvas a Nineroadono si me pasa algo. Gritó Zepaón. Pero en lugar de obedecerlo respetuosamente, los espíritus heroicos cargaron en la batalla contra los familiares rey demonio tipo bala de cañón, Deanna, Tiamat y los demás. Somos tus espíritus heroicos, Zepaón-sama, no los de Nineroad. Uno de los espíritus heroicos declaró. ¿De qué sirve un espíritu heroico si no ayuda al dios que adoraba como mortal en un momento de necesidad? Y nosotros somos los espíritus heroicos de Sirius-sama. No permitiremos que nos deshonren más. Dijo otro de los espíritus heroicos. En nombre de nuestro Señor, que era un poderoso dios de la guerra, contraatacaremos en venganza. Los espíritus heroicos sirvieron como fuerzas de lucha para los dioses. Estos espíritus heroicos habían surgido del reino pseudo-divino en el que Zepaón se escondía sin dudarlo para repeler a los familiares rey demonio tipo bala de cañón y cruzar espadas con Godwyn y Deanna. Eran de tamaño humano e incomparables con los semidioses que medían 100 metros de altura, pero si tuvieran un rango, estarían entre 12 y 14. Con varias docenas de ellos uniéndose a la batalla, la situación en el campo de batalla había cambiado ligeramente en su favor. Espíritus heroicos. Murmuró Zepaón, sin poder evitar que su voz temblara de emoción. Con un rayo de esperanza a la vista para los semidioses, sintió que su moral aumentaba. Aunque eres mi enemigo, entiendo cómo te sientes, dijo Guzargarn, sintiendo simpatía por el enemigo en lugar de desconcierto ante la llegada inesperada de los espíritus heroicos. Por lo tanto, al menos deberían sentir el consuelo de morir juntos. Detrás del enemigo, podía ver a los grandes dioses sosteniendo objetos en sus manos, preparándose para arrojarlos. Ezoico, es cierto que no puedo abandonar este reino pseudo-divino, pero eso no significa que no pueda hacer nada. Dijo Vida mientras lanzaba algo que voló hacia el reino pseudo-divino de Zepaón a una velocidad tremenda. Hizo que la diosa arrojara una de sus entidades divididas. Exclamó uno de los espíritus heroicos. Para proteger a su maestro Zepaón, dio un paso adelante y levantó su escudo para bloquear este objeto. Si se tratara de un familiar rey demonio tipo bala de cañón, no escaparía ileso, pero podría sobrevivir al impacto. No, le pedí que arrojara mi verdadero yo. El objeto arrojado por Vida era el verdadero Bandalieu, que había activado la técnica de lucha contra la destrucción del alma. Que, el espíritu heroico comenzó a pronunciar en estado de shock. Bandalieu, habiéndose cubierto con su propia alma y convertido todo su cuerpo en un proyectil, golpeó al espíritu heroico y dejó enormes agujeros en su escudo y torso.
Incapaz de sobrevivir a esto, el espíritu heroico colapsó y se convirtió en partículas de luz que se dispersaron en el viento. Mientras tanto, Bandalieu continuó su trayectoria, llegando al reino pseudo divino donde estaba Zepaón, y. Destello de la muerte del pico oscuro. Cortó al enemigo con una espada de maná concentrado de atributo muerte producido en la punta del bastón de los 5 pecados. Zepaón gimió. Con el sonido de algo rompiéndose, se volvió visible una vez más, su manipulación de la luz y el aire para mantenerse oculto ahora se deshizo. Tenía los ojos muy abiertos en una expresión de total incredulidad, mientras miraba sus tambores de guerra, que habían sido cortados por la mitad junto con su propio brazo. ¡No! Zepaón-sama. Gavildes y los espíritus heroicos supervivientes corrieron hacia adelante para intentar proteger a Zepaón, pero el objeto, o mejor dicho, la persona, lanzado por uno de los otros grandes dioses fue más rápido. Sigue al niño. El Der Dragon Slayer. Rugió Borkus, levantando su espada de fragmento de rey demonio mientras volaba por el aire y enterrándola en el cuerpo de Zepaón, atravesándolo por completo y dejando un agujero abierto detrás. Ezoico incapaz de siquiera dejar escapar un grito agonizante, Zepaón comenzó a desvanecerse y desaparecer. Con las fuerzas perdidas y el alma herida, estuvo a punto de caer en un sueño. Pero antes de que pudiera desaparecer por completo, una enorme hoja de hielo atravesó a Zepaón y le entregó un destino de destrucción en lugar de un sueño. Zepaón-sama. Gritaron los espíritus heroicos. Eso estuvo cerca, dijo Bandalieu, ignorándolos mientras se limpiaba la frente con la manga. Parece que los dioses entran naturalmente en un estado de sueño cuando están al borde de la muerte. Cuando los dioses entraban en un estado de letargo, se volvían incapaces de hacer nada durante mucho tiempo, pero no morían. Escuchaban las oraciones de sus seguidores mientras estaban en un estado casi inconsciente y continuaban sirviendo como dioses. Y Bandalieu desconfiaba de la posibilidad de que volvieran a despertar temporalmente mediante un método u otro. Por eso tuvo cuidado de destruir a Zepaón. Aún quedan espíritus heroicos. ¿Qué haremos? Preguntó el fantasma Orbía, de atributos de agua y tierra, que había seguido a Bandalieu dentro del sello de botín. Bueno, ya que hay un lago cerca, vayamos con algo llamativo. Hemos terminado con nuestras tácticas de distracción, así que podemos usar la magia del espíritu divino, dijo Bandalieu. Bueno. Una gran cantidad de mana se vertió en Orbía a través del bastón de los 5 pecados, y el lago que había estado proporcionando poder a Madroza y los otros semidioses con atributos de agua comenzó a transformarse. Supongo que podemos llamar a esto grandes serpientes del caos del lodo de hielo de la muerte, dijo Bandalieu. El agua del lago y el barro del fondo se mezclaron para formar un sinnúmero de enormes serpientes hechas de tierra helada que se desataron sobre los espíritus heroicos y semidioses. Ezoico nombre. Orbía rango. 14. Raza. Diva caos amplio fantasma nivel 0. Habilidades pasivas. Forma espiritual. Nivel 10 corrupción mental. Nivel 6. Anulación del atributo de agua. Manipulación de fluidos. Nivel 10, arriba de nivel. Materialización. Nivel 10 maná aumentado. Nivel 9, arriba de nivel. Anulación del atributo de la tierra, despertado de la resistencia al atributo de la tierra. Autofortalecimiento. Subordinación. 7, subir de nivel. Autofortalecimiento. Sangre del rey demonio. Nivel 10, subir de nivel. Autofortalecimiento. Orientación. Nivel 7, arriba de nivel. Valores de atributos fortalecidos. Creador. Nivel 8, arriba de nivel. Habilidades activas. Técnica de lucha desarmada. Nivel 7, arriba de nivel. Pesca. Nivel 3 tareas domésticas. Nivel 3. Baile. Nivel 7, subir de nivel. Fuego de proyectiles. Nivel 10 control de larga distancia. Nivel 10, arriba de nivel. Magia sin atributos. Nivel 4, arriba de nivel. Magia de atributo agua. Nivel 10, subir de nivel. Magia de atributo de la tierra. Nivel 9, nivel subir. Control de maná. Nivel 8, nivel subir. Canto. Nivel 3, nivel subir. Técnica de armadura. Nivel 5, arriba de nivel. Posesión. Nivel 3, nivel subir. Habilidades únicas. La protección divina de Merrebebe y la protección divina de Bandalieu. La protección divina de Botín, nuevo. La protección divina de Pería, nuevo. Ezoico explicación del monstruo, escrito por Luciliano. Diva caos amplio fantasma. Creo que Orbía ya no es un simple fantasma. O tal vez sea posible que un fantasma en su apogeo entre en el reino de ser una diosa. Pero por conveniencia, aquí seguiré refiriéndome a ella como un fantasma.
Al recibir la protección divina de Peria y Botín, ella se ha vuelto poderosa no solo en el atributo de agua, sino también en el atributo de tierra, por el que ya tenía afinidad anteriormente. Por lo tanto, ahora es un fantasma con los atributos de agua y tierra. La fuerza de Orbia en batalla es bastante baja para un ser de rango 14, pero no hay problema con esto ya que la magia de la maestra le permite liberar su verdadero potencial. Tampoco hay necesidad de preocuparse de que los enemigos la ataquen, ya que el maestro siempre estará cerca. No hace falta decirlo, pero el gremio de aventureros no tiene registros de un fantasma amplio del caos diva. Para empezar, ni siquiera hay ningún registro de que un fantasma haya alcanzado el rango 14. Death Mage capítulo 303, la batalla del continente del rey demonio llega a su fin. Gorn y sus aliados sufrieron daños devastadores por el ataque de la horda de serpientes hechas de tierra helada que eran enormes incluso para los semidioses de 100 metros de altura. Las primeras víctimas fueron los espíritus heroicos supervivientes de Zepaon y Sirius. Debemos vengar a nuestro señor, si pudiera asestar al menos un golpe. Con el alma de Zepaon devorada por Vandalieu, en su indignación, habían tratado de cerrar la distancia entre ellos y Vandalieu para vengar a su maestro, por lo que su hechizo de magia del espíritu divino los golpeó directamente, sin darles oportunidad de evitarlo. Ezoico, uno de los espíritus heroicos que había estado relativamente lejos de Vandalieu, logró evitarlo. Eliminó a todos de un solo golpe. Pronunció con incredulidad. Te maldigo. Ahora que las cosas han llegado a este punto, usaré mi técnica secreta Y. Una técnica transmitida directamente desde Legión Dono. Mea Bullet. Gritó Zorcoderio, el vampiro de raza pura que había sido pionero en la técnica muscular. Habiendo sido arrojado por Peria, golpeó todo su cuerpo contra el espíritu heroico, quien dejó escapar un breve gemido de dolor mientras explotaba como una fruta madura y se dispersaba en el viento. Mientras tanto, el rey bestia águila y el rey bestia cisne, que habían estado volando alto en el cielo y fuera del alcance del hechizo de Vandalieu, atacaban a las serpientes de tierra congelada desde el aire e intentaban ayudar a sus aliados. Pero Rita y Saria llegaron volando, lanzadas por Riklent y Zulwarn. Esto es muy... Dios Flash. Gritó Rita, blandiendo su aguja mientras pasaba volando junto a su objetivo. Carga de hélice. Dijo Saria, haciendo lo mismo con su alabarda. Uf, pensé que iba a morir. Sus ataques cortaron heridas profundas en las alas de los reyes bestia, quienes chillaron mientras caían en picado hacia el suelo donde esperaban las serpientes retorcidas de tierra helada. Y otro rey bestia tipo pájaro intentó volar más alto para escapar, pero una de las enormes serpientes se lo impidió. Dio un grito de terror cuando lo envolvió y comenzó a aplastarlo. Los enormes mariscos, los hijos del rey de las bestias mariscos, Arinse, cargaron hacia adelante para tratar de romper las serpientes de tierra helada, poniendo su fe en la dureza de sus caparazones y el gran impulso de sus enormes cuerpos. Pero en lugar de romperse, las serpientes se enroscaron alrededor de ellos y gritaron mientras eran arrastradas hacia lo más profundo del campo de batalla. No podemos romperlos. Esta tierra helada no será destruida por ataques débiles. Uno de los semidioses gritó en señal de advertencia. Ezoico, las serpientes de tierra helada habían sido creadas usando el vasto mana de Vandalieu así como el propio poder de Orbia. Incluso un ataque de un coloso o rey bestia, que fácilmente podría destruir una montaña entera, no podría romper fácilmente estas serpientes. E incluso si pusieran todas sus fuerzas en un ataque que fuera lo suficientemente poderoso como para destruirlos, las materias primas necesarias para producir más, el agua del lago y el barro en el fondo del lago, estaban disponibles en abundancia. Las serpientes de tierra helada continuaron expandiéndose a un ritmo aterrador y gradualmente restringieron cada vez más los movimientos de los semidioses. No os separéis unos de otros. Está tratando de dividirnos. Podría ser, ese fue su plan desde el principio. Uno de los objetivos de Vandalieu al usar las grandes serpientes del caos del lodo de hielo de la muerte era dividir al enemigo. A diferencia de los ataques hechos de llamas y relámpagos, este hechizo usaría el hielo que queda en el campo de batalla para evitar que los semidioses se muevan y se coordinen entre sí. El otro objetivo de Vandalieu era deshacerse de la fuente de agua que estaban utilizando los semidioses del atributo agua. ¿Cómo te atreves?, murmuró Madroza, temblando de ira y pánico. Cuando una de sus mayores fuentes de poder fue rápidamente arrebatada, desató un furioso ataque de aliento de hielo comprimido.
Era una violenta corriente de hielo con suficiente poder para aplastar fácilmente a cualquier familiar rey demonio tipo bala de cañón en su camino, pero el enemigo con el que estaba luchando no era un buen rival para ella. El aliento de hielo chocó con una de las serpientes de la tierra helada, pero en lugar de romperla, hizo lo contrario. La serpiente simplemente se hizo más grande y se congeló aún más sólidamente. Ezoico pero Madroza, habiendo perdido el control de sí misma por su furia, continuó lanzando más ataques de aliento. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Ella gritó. Madroza. No te dejes llevar por la ira. Gritó Gorm desde el otro lado de la pared de serpientes de tierra helada, al darse cuenta de lo que estaba pasando. Desafortunadamente, la voz de Gorm no llegaba a Madroza, pero parecía que sí las voces de sus hijos. Madre. Gormdo no tiene razón. Por favor reprime tu ira. Estos eran los hermanos del ahora fallecido Zvold, el dios dragón del gran vórtice. Ahora, estaban haciendo todo lo posible para contener a su madre, quien desataba ataques de aliento uno tras otro a pesar de no haberse recuperado completamente de las heridas que sufrió en la batalla anterior. Aún así, Bandalieu no tenía intención de perdonarlos. Después de todo, no hay necesidad de que me tome la molestia de dejarte vivir. En batallas anteriores, Bandalieu se había contenido, teniendo cuidado de no matar a Madroza y Brateo, ya que hacerlo habría provocado que las fuerzas que defendían a Botín se unieran más bajo el liderazgo único de Gorm. Pero esta iba a ser la batalla final de Gorm y sus aliados. No había necesidad de reprimirse más. Ezoico te lo dejo a ti, le dijo Bandalieu a Orbia. ¿Estás seguro acerca de esto? La tierra helada dejará de crecer, afirmó Orbia. Son bastante largos, ¿no? Después de todo, el lago ahora está casi completamente seco. Ahora bien, es la primera vez que intentamos esto, así que asegúrese de avisarme si es demasiado esfuerzo. Está bien. Lo haré lo mejor que pueda. Bandalieu comenzó a verter aún más maná de atributo muerte en Orbia, para matar a los semidioses que ahora estaban atrapados y separados. Ezoico torrent de lanza de muerte helada. Innumerables lanzas afiladas hechas de tierra helada sobresalían de la superficie exterior de las serpientes, de modo que parecían arbustos espinosos. Incapaces de torcer sus cuerpos para escapar de su destino, los semidioses gimieron y gritaron cuando las lanzas de tierra helada atravesaron sus cuerpos y sus puntas alcanzaron sus órganos y huesos. Las duras escamas de los dragones ancianos, las duras plumas y caparazones de los reyes bestia, los músculos parecidos a armaduras de los colosos, ninguno de estos fue de utilidad. Las lanzas eran simplemente demasiado afiladas. Además de eso, el simple hecho de estar en contacto con las lanzas heladas estaba minando el calor corporal y la fuerza vital de los semidioses. Y si las lanzas no fueran quitadas de sus cuerpos, sus habilidades regenerativas tampoco serían de ninguna utilidad. Todo esto también se aplicaba a Gavildes, a pesar de estar protegido por su duro caparazón. ¡Qué formidable, rey demonio, Bandalieu! Gimió mientras miraba a Bandalieu, completamente inmovilizado por las lanzas que le perforaban las piernas y las pinzas. Alda. Date prisa, si no te apresuras, no importa cuántos héroes críes, no nos envíes refuerzos. Y con eso, el cuerpo de Gavildes quedó sin vida y flácido. La cena de esta noche será estofado de cangrejo, ¿no? Cangrejo shabu shabu, supongo. Dijo Bandalieu. No había una olla en el mundo que fuera lo suficientemente grande como para hervir un cangrejo entero de este tamaño, así que pensó que sería mejor pelar la cáscara, cortar la carne y hacer una olla caliente shabu shabu en su lugar. Quedaría delicioso con el canimiso mezclado con salsa de soja como dip. TLN. Shabu shabu es una olla caliente en la que se sumerge brevemente carne, como cangrejo, en la olla caliente para cocinarla antes de comerla. Kanimiso es una pasta hecha de la glándula del intestino medio del cangrejo. Parece y suena asqueroso, pero en realidad sabe bastante bien y es un manjar bastante caro en Japón. No, lo primero que tengo que hacer es convertirlo en un muerto vivo como Dolstero para poder cosechar continuamente la carne y el kanimiso, se dijo Bandalieu mientras volvía su mirada hacia Madroza. Ahora estaba mirando a un dragón anciano que había sido empalado por numerosas lanzas de tierra helada, claramente herido de muerte. La sangre manaba libremente de su boca, creando un río de sangre en el suelo debajo de ella. Parecía que ya no tenía fuerzas para rugir o desatar ataques de aliento. Ella simplemente dejó escapar un gruñido bajo y miró a Bandalieu con odio en sus ojos. Madroza. Gritó Gorm, intentando llegar hasta Madroza y ayudarla. Pero él mismo había sufrido heridas bastante profundas por las innumerables lanzas que sobresalían de los costados de las serpientes de tierra helada.
Le resultaba imposible atravesar el muro de serpientes de tierra helada que tenía delante. Maldita sea. Retrocede, retrocede, ¿quieres? Gritó Pozeri, que había estado luchando en el aire y, por lo tanto, estaba fuera del alcance de las grandes serpientes del caos del mire de hielo de la muerte. Quería correr en ayuda de Madroza, pero Godwin no permitiría que eso sucediera. Ezoico, ve si lo deseas. Pero debes saber que te sacaré las entrañas de la espalda si lo haces. Dijo Godwin. Pozeri rugió de frustración. Había estado peleando en una batalla 1 a 1 con Godwin, pero sabía que si corría en ayuda de Madroza ahora, Godwin usaría esa oportunidad para atacar. No pudo llegar a Madroza. Zanafar, que también había estado luchando en el aire, estaba tan cerca de la muerte como Madroza. Los hilos de Belmont y la espada de Eleanora le habían infligido heridas por todo el cuerpo y ya había perdido un ojo y 2 extremidades. Cuerdas de ilusión de hoja maldita. Un enemigo bastante resistente, comentó Belmont mientras continuaba con sus ataques. Superaceleración. Dijo Eleanora, cortándolo de nuevo. Zanafar gritó de agonía. A diferencia de Godwin, Belmont, Isla y Eleanora no estaban obsesionados con la batalla, por lo que los familiares Rey Demonio tipo bala de cañón habían llovido sin piedad sobre Zanafar y también habían contribuido significativamente. De hecho, merecía elogios por seguir vivo. Pero ahora, Isla estaba cargando hacia la frente de Zanafar con su espada en alto. Dios masacre. Ella desató una habilidad marcial de su propia creación, una tan mortal que podría matar incluso a un dios, hundiendo su espada en la cabeza de Zanafar. Ezoico, este ataque de empuje, fortalecido por su habilidad marcial, destruyó su cráneo y creó un agujero en su cerebro. Zanafar dejó escapar un grito mudo cuando el ojo que le quedaba se puso en blanco y la sangre brotó de sus oídos y nariz. Y así, cayó el dios dragón torbellino. No quedó nadie para salvar a Madroza. Si Zepaon todavía estuviera vivo, habría podido enviar a los monstruos, pero Vandalieu ya lo había devorado. Los pocos espíritus heroicos supervivientes estaban luchando contra Darcia, Bonneman y los demás que eran libres de luchar ahora que Bakunau había dado un paso atrás, y parecía que esa batalla llegaría a su fin en cualquier momento. ¿Cómo te atreves a hacerles esto a mis hijos? Madroza gronó. Había 2 dragones ancianos cerca de ella que ahora estaban inmóviles, empalados por lanzas de tierra helada. Eran los hijos de Madroza que habían intentado acudir en su ayuda. Incluso si dices eso, no siento ni una pizca de culpa, lo que me sorprende incluso a mí, dijo Vandalieu. Oh, bueno, supongo que está bien. Ah, Bankun. Ya hice mi parte, así que estaba pensando que deberíamos dejar que los recién llegados dieran el golpe final, sugirió Orbia. ¿Qué opinas? Ezoico, es una buena idea. Incluso con solo dar el último golpe, sus rangos deberían aumentar, estuvo de acuerdo Vandalieu. Bastardos. ¿Te atreves a deshonrarme, a mí? Madroza se atragantó, tosió sangre una vez más y la humillación encendió el fuego en sus ojos una vez más. Su orgullo se vio muy herido por el hecho de que, aunque ella era un ser poderoso incluso entre los dragones mayores, Vandalieu y sus compañeros la veían como nada más que una fuente de puntos de experiencia. Pero Vandalieu no se conmovió en absoluto ante la furia de Madroza. Madroza veía a Vandalieu como nada más que el sucesor del rey demonio Guduranis, una nueva encarnación de él. No sentía ninguna empatía por ella en absoluto. Sal, Jane Doe, dijo. Los fantasmas de atributos espaciales, a quienes les había dado el nombre utilizado para mujeres fallecidas no identificadas en la Tierra, aparecieron a sus órdenes con un gemido susurrado. A primera vista, parecían una legión hecha de mercurio. Eran una sola masa de la que sobresalían varias partes del cuerpo humano, cabezas, brazos y piernas. La razón por la que tenían esta forma fue porque una de las personas responsables de la muerte de Darcia estaba entre estos fantasmas de atributos espaciales. Jane era el enjambre de espíritus de aquellos que habían muerto en el juicio de Zakart, y uno de ellos era Martina, la maga espiritual elfa que había pertenecido a los espadas de 5 colores. Pero los propios espíritus habían olvidado cuál de ellos era Martina, por lo que Vandalieu no tenía forma de saber cuál era ella. Los espíritus de Jane habían perdido no solo la apariencia física que tenían cuando estaban vivos, sino también sus recuerdos y personalidades. Vandalieu había pensado que sus recuerdos y personalidades podrían regresar si sus filas aumentaban, pero ese no había sido el caso. Eso se debía a que los espíritus de Jane, en lugar de querer descubrir cuál de ellos era Martina, habían estado aterrorizados de que se descubriera que eran Martina y que Vandalieu les rompiera el alma.
Este miedo había unido los espíritus de Jane en una sola agregación de conciencia, una legión fantasma. Al ocurrir una mutación tan drástica, a Bandalieu no le quedó más remedio que darse por vencido y aceptar que Martina había muerto y reencarnado. Jane Doe había ganado así la aceptación de Bandalieu y ahora eran sus compañeros como los otros fantasmas elementales. Ahora, Bandalieu estaba vertiendo su mana en ellos. Espacio de la muerte. Un espacio mortal se expandió, un espacio que silenciosamente drenaba la fuerza vital de todo lo que había dentro. De Akanon y de Adbullet eran hechizos concentrados, pero este hechizo de God Spirit Magic dispersó el poder condensado de la muerte por todo el espacio. Empalado por las lanzas de tierra helada, Madroza no pudo escapar y murió impotente. «Maldita sea, tú», susurró Madroza con su último aliento. Y así, el dios dragón del gran vórtice Madroza, que había sobrevivido a la guerra contra los ejércitos del rey demonio Guduranis, murió a manos de Bandalieu, a quien ella y sus aliados veían como el nuevo rey demonio. Ahora bien, Gufadgarn, ¿sientes alguna señal de que alguien se teletransporte de esta manera?, preguntó Bandalieu, sin sentir emoción alguna por el hecho de haber derrotado a Madroza. Ezoico a través de sus familiares del rey demonio, se estaba comunicando con Gufadgarn para comprobar si las fuerzas de Alda estaban enviando refuerzos. Lo están intentando, pero estoy bloqueando toda teletransportación en esta área, respondió Gufadgarn. ¿Crees que deberíamos considerar retirarnos?, preguntó Bandalieu. No. La sensación que siento es débil, por lo que no creo que estos refuerzos estén siendo enviados por orden de Alda o Nimeroad. Sospecho que algunos dioses y espíritus heroicos están intentando descender en desobediencia directa a sus órdenes, como lo hicieron los espíritus heroicos de Zepaón. Naturalmente, Alda no quería perder a Zepaón y a los semidioses que habían estado defendiendo a Botín. Pero incluso si enviara refuerzos al continente del rey demonio, estaba claro que estos semidioses no podrían salvarse y eso solo resultaría en más pérdidas. Talos, Deanna y Tiamat estuvieron presentes y se encontraban entre los semidioses más poderosos del lado de vida. También había numerosos aliados de Bandalieu que tenían rango 13 o superior. En otras palabras, seres que podían luchar en igualdad de condiciones contra los dioses. Si las fuerzas de Alda intentaran salvar a sus aliados a través de puertas de teletransportación, Gufadgarn interferiría, y probablemente desconfiaran del hecho de que si dioses poderosos descendieran al campo de batalla, Peria y los demás no se quedarían al margen y no harían nada. E incluso si pudieran superar la interferencia y los obstáculos, no tenía sentido si Gorn y sus aliados no deseaban escapar en primer lugar. A pesar de tener la opción de salir ilesos, habían elegido quedarse y morir. Por tanto, era poco probable que las fuerzas de Alda estuvieran motivadas para rescatar a Gorn y sus aliados. Sí, ellos fueron los que eligieron quedarse atrás, dijo Orbia, sonando confundido. Un guerrero podría verlo como una muerte gloriosa, pero esta era una visión que ella no podía entender. Aunque Gufadgarn entendía este punto de vista, no hizo todo lo posible para defenderlo. Ezoico no hay otros que intenten descender directamente en lugar de cruzar el espacio con teletransportación como lo hicieron esos espíritus heroicos, así que, no creo que el enemigo interfiera más, dijo Gufadgarn. Veo. En ese caso, sigamos adelante y acabemos con ellos, dijo Bandalieu. Por un momento consideró dejar con vida a Brateo para seguir provocando a las fuerzas de Alda. Pero decidió no hacerlo, sabiendo que Brateo probablemente no era una voz tan influyente entre las fuerzas de Alda como lo era entre estos semidioses. El destino de Brateo se acercaba a él. ¿Qué pasa, fea bola de carne? ¿Son estos ataques lo mejor que puedes hacer? Continuaré luchando incluso si estoy solo. Declaró Brateo, una corona de relámpagos envolviendo todo su cuerpo. Estaba cubierto de heridas, pero su espíritu de lucha solo se hacía más feroz. Probablemente fue porque estaba consumido por un deseo mal dirigido de venganza contra Bandalieu y sintiendo un contenido mental y placer por el hecho de que estaba en una batalla a muerte. La determinación necesaria para estar dispuesto a sacrificar la vida por su orgullo y sus creencias es hermosa. Si el enemigo al menos no pudiera ver a Bandalieu como igual a Guduranis, Brateo podría haber sido elogiado por esto. Pero al ver lo repulsivo que era, cuando ese orgullo y esas creencias estaban tan equivocadas, la valquiria de Legión frunció el ceño con disgusto. Veo. Así nos veían aquellos de los Bravers. Qué absurdo y antiestético es. Nos ayuda a reflexionar sobre nuestros errores del pasado, pero, Knochen parece ser libre ahora, así que unámonos con él y derrotemos a este enemigo, ¿de acuerdo?, dijo Plutón. Sí, lo haremos. Valkyria estuvo de acuerdo.
Knochen gimió cuando sus huesos más grandes se juntaron en la posición de legión, atravesando los espacios entre las serpientes de tierra helada. ¿Tienes la intención de convertirte en un coloso falso como lo hiciste cuando luchaste contra ese joven tonto Fitun? Gritó Brateo. Exactamente. Pero será un poco diferente a lo que era entonces. Ezoico, los huesos recuperados de los colosos caídos que habían estado entre las fuerzas que defendían Peria ahora eran parte de Knochen. La carne de legión se envolvió alrededor de un esqueleto formado a partir de estos huesos, transformándose en un coloso de carne de 100 metros de altura. Sintiendo que algo era diferente, Brateo usó el rayo que cubría su cuerpo para estimular sus propios nervios y músculos, mejorando su cuerpo más allá de sus límites mientras cargaba. Era una mala imitación de la técnica muscular de Zod, pero esta técnica le permitiría a Brateo seguir moviendo su cuerpo hasta que sus fibras musculares fueran destrozadas, incluso si sus órganos explotaran o su corazón fuera destruido. Brateo ahora era literalmente un hombre muerto caminando. Tú, lamentable y falso coloso, te destrozaré. Rugió. Todo lo que Legión había hecho fue unirse a huesos para tomar la forma de un coloso. Creyendo que no podrían evitar su ataque, Brateo les lanzó su puño. Sauce que fluye. La Legión Coloso detuvo el golpe de Brateo con un movimiento rápido y hábil. Patada de tornado. Cuando Brateo perdió el equilibrio, Legión realizó una feroz patada giratoria similar a un tornado que aterrizó en el torso de Brateo, haciéndolo gritar de dolor. Con varias de sus costillas rotas, una mezcla de saliva y sangre brotó de la boca de Brateo cuando luego fue golpeado por una de las serpientes de tierra congelada con lanzas que sobresalían de ellas. Cuando abrió mucho los ojos con asombro, la sangre brotó de los agujeros en su vientre cuando las puntas de las lanzas de tierra congelada lo atravesaron por detrás. Pero lo que pasó por la mente de Brateo no fue la agonía del dolor que sentía, ni el miedo a la muerte. Fue puro desconcierto. Los movimientos de Legión eran completamente diferentes de los informes que había escuchado sobre la batalla contra el dios de las nubes tormentas Fitun. Aunque su cuerpo ahora era enorme, sus hábiles movimientos eran como si fueran un maestro de artes marciales con control total sobre su cuerpo, y su velocidad era suficiente para vencer a Brateo, a pesar de que había acelerado la función de sus nervios y músculos. Con electricidad. Ezoico como diablos. Brateo estaba perplejo, pero los movimientos de Legión eran tan hábiles porque no eran movimientos de Legión únicamente. Buen trabajo, Knochen. Como se esperaba de un guerrero que ha servido a Vandalieu durante mucho tiempo. Dijo Valkyria. Knochen lanzó un gemido de orgullo. Durante la batalla contra Fitun, la Legión se había adherido a lo que eran meros huesos gigantes. Estaban recién muertos, pero no eran más que masas de calcio. Pero ahora, se habían adherido a huesos que eran parte de Knochen, un pandemón y un gigante gigas de rango 15 que era capaz de moverse por su propia voluntad. Y debido a la capacidad de Valkyrie para comandar a los no muertos, Knochen estaba exhibiendo su poder al máximo. Las otras personalidades de Legión usaron técnica muscular para controlar con precisión todo el cuerpo, mientras que Valkyrie usó comando sobre Knochen, y Legión y Knochen usaron coordinación para moverse al unísono. Como resultado, eran capaces de realizar movimientos que combinaban los movimientos de un maestro de la técnica de lucha desarmada con una fuerza que excedía la del coloso promedio. Ahora bien, antes de que mueras, déjanos mostrarte nuestra habilidad marcial técnica muscular. Declaró Valkyria. Con el sonido de carne y huesos crujientes, el torso de la Legión Coloso de repente se comprimió hasta adquirir una forma muy delgada. Al ver esto, Brateo instintivamente levantó los brazos para proteger su cabeza y su torso. No sé qué es esto, pero si aterriza, se acabó para mí. Sus instintos le dijeron que ese era el caso. Ezoico fuego de proyectiles acelerado. El torso comprimido de Legión de repente se expandió nuevamente, y con la fuerza de la expansión, expulsaron costillas como lanzas con un impulso tremendo. Esta era la técnica muscular de Legión. Su habilidad marcial no producía electricidad a través de vibraciones ni expandía mucho sus músculos. Simplemente fortaleció los movimientos de sus músculos. El hecho de que estuvieran expulsando sus propias costillas como proyectiles significaba que los organismos ordinarios no podían adquirir esta habilidad, pero Knochen les proporcionó munición ilimitada para disparar. Una muerte, lamentable, Brateo jadeó. Una de las enormes costillas le había atravesado los brazos y se había hundido profundamente en el cráneo a través de la frente. Con esas últimas palabras, el coloso del trueno rugiente Brateo murió mientras aún estaba de pie, con su cuerpo clavado a las serpientes de la tierra helada. Tanto Madroza como Brateo han caído.
gritó uno de los semidioses. La muerte de los dos semidioses que habían servido como subcomandantes causó gran malestar entre los pocos semidioses supervivientes. Brateo fue el responsable de arrastrarlos a esta última batalla suicida, pero todavía lo veían como un subcomandante que había servido fielmente a Gorm. Así que no podemos salir victoriosos después de todo. Murmuró Gorm, el comandante, que también estaba al borde de la muerte. Aunque había estado al mando de estas fuerzas, no había podido hacerlo de manera efectiva debido a las serpientes de tierra helada que las dividían, y había estado luchando contra Darcia y los demás que eran libres de luchar ahora que Bakunawa se había alejado del mando. Batalla. Si te rindes, te prometo que tu alma estará a salvo, dijo Darcia, apuntando con su bastón a su enemigo. Gorm sonrió. Y luego pasar el resto de la eternidad sirviendo a tu asqueroso hijo. Eso no es lo que soy. Seré fiel a mí mismo y lucharé y afrontaré mi fin. Ese es un destino mucho mejor. Llenó su cuerpo andrajoso con mana, cubriéndolo completamente con una capa de roca. Habiéndose convertido en una enorme roca, realizó un golpe al cuerpo hacia Darcia y sus aliados. Este ataque fue primitivo, pero el mejor ataque para hacer uso del enorme cuerpo de Gorm. La roca creada por el mana de un semidios era difícil de alcanzar para un aventurero de clase A que era capaz de dividir montañas. Ezoico, pero el que estaba en el cielo sobre él era el ser que temía como el rey demonio, alguien que era mucho más poderoso que un aventurero de clase A. Enfréntate a tu fin como desees, dijo Bandaliau. Lanzamiento de puño en hélice. Y uno más. Lanzamiento de puño en hélice. Cortó sus propios puños y los arrojó con una técnica de lanzamiento, que giró rápidamente y se clavó en la roca de Gorm desde atrás, y luego se expandió con una técnica muscular. Un tercio de la roca se desmoronó en pequeños pedazos. Los que estaban frente a Gorm también eran más poderosos que los aventureros de clase A. Pensé que esta sería tu respuesta, murmuró Darcia. Fortalece todas las habilidades. Estimulación de maná. Fortalece los sentidos. Super fortalece la fuerza muscular. Dijo Geena, quien había entrado en la batalla con Volcus. Los hechizos de encantamiento de Darcia y Geena estaban fortaleciendo a todos. Gorm dejó escapar un grito de pánico cuando el impacto del ataque de Bandalieu lo empujó hacia adelante, haciéndole perder el equilibrio. Dejánoslo a nosotros. Dios gigante Severer. Hyuo. Triturador de montañas de hoja de hueso. Tengo que mostrarle mi lado bueno a mi nieto. Destello de muerte del demonio rugiente. TLN. Nieto adoptivo probablemente se refiere a Bakunawa, ya que su hija Basdia es la futura esposa de Bandalieu y, por lo tanto, Bakunawa es un nieto. Un gran movimiento del hacha de Bastia, una corriente de ataques de la espada de Boneman y espadas hechas de sus propios huesos, y una serie de 4 ataques con hacha de Vígaro que incluso usaron su brazo en forma de espíritu, todos atravesaron la armadura de roca de Gorm. Torrente de lanza del dios del hielo. Destello de destrucción de luz de llama. Entidad superdividida de la princesa de la luz. Lanza del dios del viento rápido. Zandía conjuró lanzas de hielo que llovieron, seguidas de un rayo de luz y llamas que rompieron la roca de Gorm. Zariris conjuró entidades divididas de sí misma que tenían forma física, y cada una de ellas comenzó a lanzar lanzas de viento. Con su exterior rocoso aplastado, Gorm emergió del interior, gritando de dolor. Y luego los disparos de cañón de 4, los rayos de luz creados por Chipuras y los otros fantasmas con atributos de luz, las llamas de la princesa Levia y los relámpagos de Kimberley cayeron sobre él. Ezoico como deseabas, puedes permanecer fiel a ti mismo al convertirte en parte del gran Bandalieu, dijo Gufagar mientras asestaba el golpe final. Una espada del espacio que cortó el cuello de Gorm. Y así, la batalla en el continente del rey demonio llegó a su conclusión. Nombre. Títulos. All Bone Palace, Concert Benue, Flesh and Bone Colossus, nuevo. Rango. 15 raza. Gigante pandemonio de hueso gigante nivel 0. Habilidades pasivas. Visión oscura. Fuerza monstruosa. Nivel 10. Forma espiritual. Nivel 10. Manipulación precisa de la forma ósea. Nivel 6, nivel subir. Resistencia física. Nivel 10 curación de superabsorción, hueso. Nivel 2, arriba de nivel. Forma de fortaleza. Nivel 10 valores de atributos aumentados. Forma de fortaleza. Nivel 1, despertado de valores de atributos fortalecidos. Forma de fortaleza. Valores de atributos aumentados. Creador. Nivel 1, despertado de valores de atributos fortalecidos. Creador. Autofortalecimiento. Orientación. Nivel 8, arriba de nivel. Resistencia mágica. Nivel 4, arriba de nivel. Habilidades activas.
Pasos silenciosos. Nivel 2 aliento, veneno. Nivel 10 vuelo de alta velocidad. Nivel 8 fuego de proyectiles. Nivel 10 procesamiento del pensamiento paralelo. Nivel 10 construcción. Nivel 6, arriba de nivel. Interpretación musical. Nivel 4 danza. Nivel 5, espíritu familiar de Monfall. Nivel 2, arriba de nivel. Desmantelamiento. Nivel 4, arriba de nivel. Alteración de tamaño. Nivel 2 coordinación. Nivel 5, nuevo. Técnica de lucha desarmada. Nivel 1, nuevo. Habilidades únicas. La protección divina de Bandalieu, control de enjambre de huesos. Nivel 3 cuerpo del grupo. Nivel 2 vidas divine protection. La protección divina de Rogefifi, nuevo. Nombre. Legión edad. 3. Título. Esposa de carne santa, héroe sin nombre, nuevo. Coloso de carne y hueso, nuevo. Rango. 13 raza. Legión luna oscura eclipse nivel 99. Trabajo. Usuario de la técnica del músculo gigante nivel de trabajo 0. Historial de trabajo. Aprendiz de mago, mago, aprendiz de guerrero, guerrero, guerrero de esfera de carne enorme, mago sin atributos, manipulador de carne, ladrón, asesino, luchador oscuro, lanzador masivo, maestro de carne de eclipse, usuario de enjambre de carne, enjambre masivo usuario de técnica muscular habilidades pasivas. Corrupción mental. Nivel 7 alma compuesta. Resistencia mágica. Nivel 7, nivel subir. 5 sentidos especiales resistencia al ataque físico. Nivel 10, arriba de nivel. Cambio de forma. Nivel 5, arriba de nivel. Regeneración supervelocidad. Nivel 10, arriba de nivel. Fuerza monstruosa. Nivel 1, despertado de una fuerza sobrehumana. Ampliación de maná. Nivel 6, arriba de nivel. Ampliación de vitalidad. Nivel 4, arriba de nivel. Valores de atributos fortalecidos. Carne consumible. Nivel 10, arriba de nivel. Resistencia al fuego y a los rayos. Nivel 7, arriba de nivel. Valores de atributos fortalecidos. Creador. Nivel 5, arriba de nivel. Automejora. Orientación. Nivel 6, arriba de nivel. Automejora. Transformación. Nivel 1, nuevo. Seducción. Nivel 1, nuevo. Habilidades activas. Magia de atributo de muerte limitada. Nivel 10 alteración de tamaño. Nivel 10 al mando. Nivel 6, nivel subir. Cirugía. Nivel 7 técnica de lucha desarmada. Nivel 10, arriba de nivel. Técnica de daga. Nivel 7 fusión. Nivel 4, subir de nivel. Carga. Nivel 10 revocación de canto. Nivel 5, arriba de nivel. Control de larga distancia. Nivel 10, arriba de nivel. Magia sin atributos. Nivel 6 control de maná. Nivel 6 superar límites. Nivel 8, arriba de nivel. Viajes de alta velocidad. Nivel 9, arriba de nivel. Regeneración fortalecida. Carne consumible. Nivel 10, arriba de nivel. Lanzamiento. Nivel 6, subir de nivel. Cocina. Nivel 3, subir de nivel. Forzar cerraduras. Nivel 4 técnica de asesinato. Nivel 5, arriba de nivel. Técnica de lucha oscura. Nivel 4, arriba de nivel. Pasos silenciosos. Nivel 3, subir de nivel. Trampa. Nivel 3, subir de nivel. Técnica de lucha mágica. Nivel 4, arriba de nivel. Canto. Nivel 3, nivel subir. Baile. Nivel 3, subir de nivel. Descenso del espíritu familiar. Nivel 3, arriba de nivel. Técnica muscular. Nivel 3, nuevo. Habilidades únicas. La protección divina del dios del origen. La protección divina de Zuruwarn. La protección divina de Riplent. Observador. Nivel 5. Fusión de invasión. Nivel 3, arriba de nivel. La protección divina de Bandalieu. La protección divina de Deanna. Procesamiento de pensamiento paralelo de gran volumen. Nivel 3, arriba de nivel. La protección divina de Herjubufan, nuevo. Explicación del monstruo, escrito por Luciliano. Buenos gigantes Pandemon y un gigantes Knochen trabajó junto con Legión y adquirió el título Flesh and Bone Colossus. Además de eso, incluso ha adquirido inteligentemente la habilidad técnica de lucha sin armas. Ezoico en batallas anteriores, adquirió numerosos huesos enormes pertenecientes a semidioses, por lo que parece que ha podido convertirse en fortalezas y salas de conciertos aún más enormes. El edificio más grande del mundo es seguramente Knochen, ¿no es así? Esto parece probable, ya que aparentemente los colosos no construyen sus propias viviendas. Le pregunté a Kanako si existen edificios de ese tamaño en los otros mundos en los que vivió, y me informó que sin duda es, como mínimo, la sala de conciertos más grande.
Ezoico, por cierto, incluso ha adquirido la protección divina del dios maligno de los colmillos de Usoro-Jefifi, una de las deidades guardianas de Gardland, por lo que se puede esperar una mayor evolución. Explicación de la carrera, escrito por Luciliano. Eclipse Dark Moon Legion en combinación con Knochen, Legion ha ganado el título Flesh and Bone Colossus. Si quisieran, podrían formar un cuerpo varias veces el tamaño de un coloso, uno que tenga varios cientos de metros de altura. Sin embargo, esto causaría problemas para mantener el equilibrio y sus músculos se volverían menos flexibles, por lo que una altura de unos 100 metros parece ser la mejor. He empezado a preguntarme si puedo seguir titulando las explicaciones de Legión como explicaciones raciales. La mayoría de ellos parecen ser indiferentes a estos asuntos, pero Enma es la que al menos tiene algo de sentido común, así que tal vez sería mejor no etiquetarlos como monstruos todavía. Ezoico, hablando de Enma, le sorprendió que Legión adquiriera la habilidad Encanto como resultado de obtener la protección divina de Herjubufan, el dios maligno de la carne degenerada. Parece que la carne degenerada que gobierna Herjubufan incluye la entrega a deseos lujuriosos. Él me ayuda con mi investigación de vez en cuando, y una vez lo consolé diciéndole que Legión se ha vuelto un poco más seductora y que no hay nada de qué preocuparse, pero tengo la sensación de que toda Legión me ha estado evitando desde entonces. ¿O simplemente estoy imaginando cosas? Dead Mage capítulo 304, la locura del dios de la ley y el destino, y el progreso de las espadas de 5 colores en la sociedad humana, se estaba produciendo una gran conmoción, particularmente en las iglesias de Mineroad y los dioses del atributo del viento. El día anterior, las estatuas del dios de la guerra Horus Sirius se habían derrumbado y la mayoría de sus clérigos más devotos habían perdido el conocimiento. Un caballero con su protección divina casi se había ahogado en su guiso. Pero este incidente aún no había terminado, dado el pánico entre los clérigos que no habían perdido el conocimiento. Pero ¿quién podría haber previsto que las estatuas del dios de la guerra Tambores Tepaón también se desmoronarían? Ambos dioses eran dioses antiguos que habían existido desde antes de la llegada del rey demonio a este mundo, y eran inusuales porque eran dioses del atributo del viento y, sin embargo, se caracterizaban fuertemente por su naturaleza como dioses de la guerra. Así, a pesar de ser dioses subordinados, tenían muchos adoradores. Las estatuas de 3 dioses se habían derrumbado el año pasado. La otra era Fitun, el dios de las nubes tormentosas. La gente empezaba a temer que acontecimientos que decidirían el destino del mundo estuvieran ocurriendo sin que ellos lo supieran. Ezoico, el caos fue particularmente grande en el Imperio Amit, donde se anunció que el rey demonio había resucitado a través de un mensaje divino a Eileg Marme, el joven papa de la gran iglesia de Alda. El emperador Marsukzar había abdicado repentinamente y, de repente, el hijo mayor de la casa de duques de Iristella, cuya existencia hasta entonces había sido desconocida para el público, había sido coronado como el nuevo emperador. El Thunderclap Schneider, el aventurero de clase S que era una leyenda viviente y considerado un héroe del Imperio Amit, se había declarado un adorador de vida. Bajo su liderazgo, la tormenta de la tiranía asaltó la mansión del duque Marme y destruyó una iglesia de Alda. Para la gente común que no sabía nada de las circunstancias circundantes, cada uno de estos eventos fue increíblemente significativo y tal vez ni siquiera suceda una vez en la vida. Además de todo eso, era un eufemismo decir que estaban presa del miedo y la ansiedad por la preocupación de que el rey demonio resucitado de alguna manera hubiera derrotado a Sirius, Zepaón y Fitun. Incluso era posible que las ciudades cayesen en pánico y disturbios porque la gente temía el fin del mundo. Y la causa de eso fueron incidentes que habían ocurrido en iglesias, lugares que la gente visitaba para buscar consuelo. No importa cómo los nobles, caballeros y guardias intentaron consolar a la gente y decirles que no había nada de qué preocuparse, no parecía convincente. La repentina coronación de un nuevo emperador era una cosa, pero ¿cómo podían los nobles, que todavía eran mortales, estar al tanto de lo que les estaba sucediendo a los dioses? El trabajo de los clérigos era calmar a los fieles mientras expresaban sus temores y se aferraban a sus dioses en busca de esperanza. Pero esto no se pudo hacer cuando las estatuas de los dioses se derrumbaron e incluso el muy respetado sumo sacerdote de Zepaón se desplomó con los ojos en blanco. Los únicos clérigos que permanecieron conscientes fueron aquellos que nunca antes habían recibido un mensaje divino de Zepaón. No fueron muy eficaces a la hora de desempeñar este papel. Y los clérigos que servían a otros dioses tampoco podían explicar lo que estaba pasando.
Pero la iglesia de Nineroar, la iglesia de Alda, los clérigos que servían a otros dioses subordinados y los héroes con la protección divina de los dioses estaban trabajando duro para mantener a la población en calma. Pero no todo fueron malas noticias para el pueblo. En la iglesia de Botín, en la capital de la nación del hierro de Marmuke, el estado vasallo del norte del imperio Amit, la gente se regocijaba. ¡Ah! ¡Qué buen día es hoy! Pensar que este día llegaría durante mi vida, que todos lo sepan. Botín-sama, nuestra diosa, ha resucitado. Está libre del sello del rey demonio. Ezoico Botín, madre de la tierra y diosa de la artesanía, y Pería, diosa del agua y el conocimiento, habían resucitado. Las dos diosas habían enviado mensajes divinos a todos los adoradores, que eran lo suficientemente devotos como para recibirlos, ya fuera en el imperio Amido o en el reino Orbaume, informándoles de su resurrección. Al escuchar esta noticia, los fieles lloraron lágrimas de alegría y comenzaron a irse para difundir esta maravillosa noticia a la gente. Pero el enano que servía como líder de la iglesia los detuvo. No, espera. Espera, digo. Las buenas noticias no eran todo lo que había en el mensaje divino. Para el enano, la segunda mitad sonó como: me he reconciliado con la llama loca. He ganado magia, creación y conocimiento. Y doy mi bendición a la vida. Aún así, no tenemos luz. ¿Qué quiere decir esto? Sin luz, ¿es esto un mal augurio? No, eso no es. Si la llama loca es Zantark, la magia es Riklent, la creación es Zurubarn y el conocimiento es Pería, doy mi bendición a la vida. ¿Será que le da sus bendiciones a vida? Y no tenemos luz significa que Alda, el dios de la ley y el destino, no es su aliado. Si hago saber esto al público, ¿qué pasará con este país, con la gente? No habrá orden, esta nación muy bien podría colapsar, murmuró el enano. La religión nacional del imperio Amida adoraba a Alda, el dios de la ley, como su dios principal. Se podría decir que todo ciudadano de la nación era adorador de Alda. Incluso hubo una estatua de Alda en la iglesia de Botín. Precisamente por eso el líder de la iglesia enana no podía hablar descuidadamente de su interpretación del mensaje divino. Así, ordenó a los sacerdotes que había detenido en la puerta de la iglesia que informaran al pueblo únicamente de la resurrección de Botín. Ezoico, después de eso, denme un tiempo a solas para que pueda contemplar más a fondo el significado del mensaje divino, les dijo. Luego colocó sacerdotes guerreros para asegurarse de que no lo molestaran y se encerró en sus propios aposentos. ¿Qué intenciones tenía Botín-sama cuando envió este mensaje divino? ¿O simplemente era demasiado inexperto para captar adecuadamente el significado del mensaje divino? Los mensajes divinos comunicaban los pensamientos de dioses poderosos a los humanos cuyas mentes eran limitadas en comparación, por lo que era inevitable que no siempre se interpretaran con precisión. Hubo casos en los que un adorador solo podía percibir una parte de un mensaje divino, lo que hacía que sonara como algo completamente distinto. El líder de la iglesia se preguntó si este era el caso aquí. Tal vez debería haber habido una continuación de la frase no tenemos luz. Pero se dio cuenta de que ese no era el caso. Ahora que lo pienso, ¿por qué solo informé a los creyentes sobre la resurrección de la diosa? Los mensajes divinos deben ser entregados a la gente en su totalidad, sin importar cuán largos sean los mensajes de los dioses. Podría ser que este mensaje divino fuera en realidad dos, enviados uno tras otro. Los mensajes divinos no eran frecuentes. Era inaudito que dos fueran enviados uno tras otro sin demora entre ellos. Era inaudito y, sin embargo, el líder de la iglesia nunca había oído que tal cosa fuera imposible. La pregunta era, ¿por qué Botín había decidido hacer tal cosa? Podría ser, interpreté correctamente el primer mensaje divino, y su propósito era permitirme confirmar que había interpretado correctamente el siguiente mensaje divino también. Ezoico, el mensaje divino que habla de la resurrección de Botín fue interpretado correctamente, por lo que el segundo mensaje divino con la información de que todos los grandes dioses excepto Alda se habían puesto del lado de vida sin duda también fue interpretado correctamente. Pero esta comprensión no alivió la expresión del líder de la iglesia. ¿Qué derecho tengo a rezarle a vida ahora? Pero no hay duda de que la diosa me envió este mensaje divino porque tiene expectativas de mí. Debo pedirles a todos que me presten su sabiduría y de alguna manera permitan que la gente sepa sus verdaderas intenciones. Esta fue la razón por la cual los clérigos servían como representantes de los dioses en el mundo de los mortales.
El líder de la iglesia se dijo esto mientras se llenaba del sentido del deber de distraerse de la presión que sentía, pero la verdad era que una gran cantidad de otros clérigos también habían recibido los mensajes divinos de Botín, y Peria había enviado mensajes divinos con el mismo significado para sus propios clérigos. Por lo tanto, pudo tomar prestada la sabiduría de todos antes de lo que esperaba. Ezoico mientras tanto, en el reino divino del dios de la ley y el destino Alda, había caído un pesado silencio. Alda se había quedado en silencio después de escuchar los informes de los dioses que habían estado defendiendo a Peria y del dios de las imágenes espejo Larpan, y el silencio se hizo aún más pesado por la ausencia de Nineroad, quien se había ido para reunir a los dioses subordinados y tratar con ellos. Con la situación. Ninguno de los dioses subordinados presentes fue capaz de hablar. El silencio de los dioses subordinados de los atributos de la tierra y el agua fue de completo asombro, como si acabaran de darse cuenta de que el mundo estaba a punto de terminar. Después de todo, Peria y Botín se pusieron inmediatamente del lado de vida después de ser liberados. Muchos de ellos eran aquellos que habían ascendido a la divinidad después de ser aceptados por dioses que habían servido como reemplazos de Botín y Peria. Estos jóvenes dioses ni siquiera habían conocido al gran dios que se suponía era su maestro, y siempre habían creído lo que les habían dicho desde que eran mortales: que Botín y Peria se convertirían en aliados de Alda una vez que despertaran. Para ser más precisos, ni siquiera habían considerado la alternativa. El hecho de que se convertirían en aliados de Alda se había convertido en una suposición tan profundamente arraigada que nunca habían pensado conscientemente en ello, algo tan natural como saber que el sol sale en el este y se pone en el oeste. Las mentes de estos jóvenes dioses estaban alborotadas y ni siquiera podían moverse. Los dioses más antiguos que habían existido desde antes de la guerra contra el rey demonio también estaban profundamente perplejos. No podían comprender por qué Botín y Peria se habían convertido en aliados de vida. ¿Por qué Peria estaría del lado de Bandalieu, quien absorbió los extremadamente peligrosos fragmentos del rey demonio en su propio cuerpo y los transformó en formas horribles? ¿Por qué Botín declararía que era una aliada de Bandalieu, que comandaba no solo a los sucios no muertos y semidioses como Talos y Tiamat, sino también a las razas de vida que llevaban la sangre de dioses malvados? Por mucho que se hicieran estas preguntas, no encontraron respuestas. Había algunos entre estos dioses que se preguntaban si eran ellos los que se habían equivocado, si se habían equivocado al suponer que los otros grandes dioses compartían la voluntad de Alda y Beor. Pero a los dioses les resultaba difícil admitir estas cosas. Ezoico, después de convertirse en dioses, actuaron como dioses de las fuerzas de Alda y difundieron estas enseñanzas a sus adoradores, y sus adoradores los reverenciaron como dioses de las fuerzas de Alda. Negar estas enseñanzas sería negarse a sí mismos, una pérdida total de identidad propia. Era tan difícil como lo sería para un dios que siempre había enseñado a sus seguidores a amar a los demás y les prohibió matar, enseñar de repente que la violencia es justicia y que la matanza llevada a cabo por los fuertes llevaría al mundo en la dirección correcta. ¿Se han vuelto locos, Botín-sama y Peria-sama después de todo? Uno de los dioses sugirió débilmente. Esta fue la conclusión más fácil de alcanzar, y este dios no fue el único que se aferró a ella. De hecho, muchos dioses habían creído que esto era cierto para Riklent y Zuruarn cuando su traición salió a la luz. Pero a diferencia de Riklent y Zuruarn, había dioses subordinados con sus propias personalidades que conocían personalmente a Botín y Peria entre las fuerzas de Alda. Bastardo. ¿Quieres faltarle el respeto a nuestro maestro? Uno de ellos gritó enojado. A los dioses subordinados de Botín y Peria también les resultó difícil creer la declaración de Botín. Pero no les convenció el argumento irracional de que el amo al que servían había caído en la locura. Pero no había cordura en esa declaración. El primer dios protestó. No, fue muy sensato. Testificó el dios de las imágenes especulares, Larpan, que había presenciado personalmente la audaz declaración de Botín. Por lo menos, Botín-sama estaba en su estado mental normal cuando hizo su declaración ante nosotros. Sus ojos estaban llenos de espíritu y ardían con la luz de su fuerte voluntad. No creo que se hubiera vuelto loca y simplemente estuviera diciendo tonterías. Pero entonces, ¿por qué haría tal declaración y diría que es aliada de Bandalieu? ¿Por qué nos diría que dejemos a Alda-sama y permanezcamos en una posición de neutralidad? Podría ser que la facción de vida tenga la intención de decir que el asqueroso Bandalieu tiene razón. Ezoico, eso es, pero aún así, ¿no es peligroso simplemente asumir que Botín, un gran dios, simplemente ha perdido la cordura? Peligroso.
¿Tiene intención de dividirnos? Si estamos en conflicto unos con otros, derrotar a Vandalieu sería una esperanza que está más allá de nuestros sueños más locos. ¿Tienes la intención de permitir que los esfuerzos de Gorn Dono y sus aliados se desperdicien? Eso no es lo que estoy diciendo. Pero yo, callad todos, dijo gravemente Alda, rompiendo finalmente su silencio. Los dioses subordinados que habían estado al borde de una discusión verbal, cerraron la boca y esperaron a que su maestro hablara. Tu sorpresa es natural. Pero Botín no ha perdido la cordura. Estaba cuerda cuando decidió ponerse del lado de Vida. Lo mismo ocurre con Peria, que nos ha estado engañando, dijo Alda. Pero estas palabras solo causaron más asombro en los dioses subordinados. Incapaces de aceptar esto, comenzaron a expresar en voz alta sus objeciones. Alda, ¿eso en sí mismo no es evidencia de que Botín-sama y Peria-sama han perdido la cordura? ¿Qué razón podrían haber tenido para ponerse del lado de Vida, con Vandalieu? Ezoico podría ser que Botín-sama y Peria-sama simplemente eligieron unirse al lado más fuerte, doblando sus rodillas ante él debido a su poder. El dios del juicio, Niltark, normalmente era quien mantenía callados a los dioses subordinados, pero no hablaba. Eso no es lo que estoy diciendo, dijo Alda. Botín y Peria han elegido imaginar un futuro diferente al que imaginamos. No puedo aceptar su futuro. Y ni siquiera puedo empezar a entender lo que están pensando, pero, el propio Alda se había quedado sin palabras ante la declaración de Botín y el descubrimiento de que Peria lo había estado engañando durante todos estos largos años. Esta conmoción había sido mayor que la conmoción de darse cuenta de la traición de Zurubarnir y Plent. Pero luego recordó que los dioses, especialmente los grandes dioses, priorizaban cosas diferentes. Este simple hecho había sido obvio antes de la llegada del rey demonio Guduranis, pero debido a que habían pasado 100.000 años desde que se separó de Vida, y había servido como líder de los dioses durante tanto tiempo, había quedado olvidado en el pasado. Detrás de su mente. Siempre hemos imaginado devolver este mundo a su estado original, devolverlo a un mundo libre de corrupción, sin importar cuán acostumbradas se hayan vuelto las personas a vivir en un mundo con nidos del diablo y mazmorras, usando materiales tomados de monstruos para sus propios fines. Nos hemos decidido a hacerlo realidad, incluso si debemos pasar cientos de miles de años purificando los nidos del diablo, millones de años persuadiendo a los humanos de que esto es lo mejor y decenas de millones de años sellando todo el mal. Dioses y fragmentos del rey demonio, dijo Alda. Este era el ideal por el que luchaba Alda. Un mundo ordinario donde los monstruos y los nidos y mazmorras del diablo que los engendraron no existían. Un mundo sin las razas de Vida. Por sugerencia de Nineroad, y las discusiones que siguieron, se decidió que se aceptarían razas que no poseyeran la sangre de seres malignos, sin ningún rango mostrado en su estado. Pero ese era el límite de lo que Alda estaba dispuesta a permitir. Hace 100.000 años, Vida había llamado a sus hijos nuevas y fuertes razas de personas, pero Alda no podía pensar en ellos de esa manera. Para él, las razas de Vida no eran personas. Eran monstruos muy inteligentes, nada más que subordinados que servían a dioses malvados. Si fueran solo elfos oscuros, podría haberlos aceptado. Y tal vez incluso hubiera sido posible aceptar titanes, parientes bestia, tritones y dracónidas. Dioses como Alda, el dios del hielo Yupeon que había representado a Peria después de que ella cayera dormida, y los ahora fallecidos Brateo y Madroza, consideraban a esas razas no como nuevas razas de personas, sino como versiones débiles y mortales de sus hermanos, o las creaciones fallidas de antiguos amigos. Pero incluso eso se debía a que no poseían sangre maligna, la sangre de seres repulsivos. No podían aceptar la existencia de razas que poseyeran rangos, como los Majin. Esas eran criaturas que poseían la sangre de dioses malvados. Si crecieran en número, se convertirían en una influencia dañina que corrompería el mundo y crearía más nidos del diablo, como los monstruos. Los dioses eran conscientes de que estas razas tenían sabiduría y corazones benévolos. Pero estas razas necesitaban ser exterminadas, fueran o no malvadas por naturaleza, del mismo modo que los humanos consideraban aceptable matar a los goblins. Pero incluso sin tales razones, Alda simplemente veía a razas como los Majin como seres repulsivos que invadían las vidas de los humanos comunes y corrientes. Pero todo esto era solo la opinión de Alda. Había olvidado que no había garantía de que los otros grandes dioses compartieran esa opinión. Pero Botín, Peria e incluso Riklent y Zuruarn han decidido coexistir con este mundo, un mundo donde los monstruos aparecen continuamente en los nidos del diablo.
Han aceptado las razas de vida y el sistema de círculo de transmigración de vida, dijo Alda. No sabía de los hechos ocurridos ni de los caminos que habían seguido sus pensamientos para llegar a esa decisión. Pero la conclusión a la que habían llegado era clara. Imposible, eso en sí mismo no podría significar otra cosa que han perdido la cordura. Gritó Yupeon, quien había sido el más profundamente impactado por la decisión de Peria de ponerse del lado de la facción de vida. Pero, es imposible que Peria-sama haya perdido la cordura, susurró, abatido cayendo de rodillas al recordar qué clase de diosa era su maestra. Entonces, Alda, ¿qué vamos a hacer? Preguntó uno de los dioses más jóvenes. No creo que el mundo actual esté en un estado normal. No solo eso, sino que creer en Periadono, quien nos ha engañado todo este tiempo, es ezoico. Lo mismo ocurre con Riklen Dono y Thruwarm Dono, quienes se mantuvieron ocultos y ni siquiera explicaron sus pensamientos. Solo puedo imaginar que simplemente abandonaron el ideal de devolver el mundo a como era antes de que el rey demonio llegara a él, y cedieron a la realidad actual de un mundo lleno de monstruos. Dijo uno de los otros dioses más jóvenes. Peria había estado fingiendo estar dormida, mientras que Riklent y Thruwarm habían mantenido sus movimientos ocultos a pesar de estar despiertos. Habían estado lidiando con la situación de no poder unir fuerzas con Alda porque creían que Alda había perdido la cabeza. Pero ninguno de los dioses reunidos aquí creía que Alda hubiera perdido la cabeza. Por eso sentían que Peria y los otros dioses estaban criticando unilateralmente las fuerzas de Alda sin siquiera haber intentado explicar sus opiniones e intenciones. Peria y los demás probablemente habían imaginado que esto sucedería, pero, no podían simplemente acercarse a Alda con indiferencia y argumentar y defender las opiniones de vida, cuando hacerlo resultaría en que serían empalados por las apuestas de la ley. Desde el principio, sabían que perderían la confianza de los dioses más jóvenes entre las fuerzas de Alda a cambio de su propia seguridad. Y tenían razón. No hay nada que hacer al respecto, dijo Alda. No había perdido su capacidad de razonar. Simplemente se había obsesionado locamente con su ideal, trabajar por ese ideal a cualquier precio. Lo que ellos han considerado aceptable es diferente de lo que nosotros consideramos aceptable, pero eso no significa que estemos equivocados, dijo Alda. No hay ningún error en el ideal por el que luchamos. Un día lo entenderán. No hubo ningún error con el ideal de Alda. No había nada que hacer más que seguir trabajando para hacer realidad ese ideal. El poder de los dioses de las fuerzas de Alda por sí solo era lamentablemente insuficiente para lograr este objetivo. Incluso si los dioses de las fuerzas de vida se unieran a ellos, sería imposible. Como mínimo, se necesitarían 10 millones de años para alcanzar ese ideal. E incluso si se pudiera alcanzar ese ideal, dentro de 100 millones de años, ¿era correcto imponer esto a cada mortal que viviera entre ahora y entonces? Ezoico, si se pudiera alcanzar en 10 años, sería la decisión correcta. Incluso dentro de 100 años, los mortales podrían hacerlo por sus nietos. Incluso dentro de 1000 años en el futuro estarían las generaciones de bisnietos y tataranietos de razas longevas como los elfos. ¿Pero qué pasa dentro de 10.000 años? ¿Era realmente aceptable obligar a los mortales a luchar contra Vandaliero y su imperio, con sus vidas y almas en riesgo, por un ideal que se realizaría en un futuro que era demasiado lejano para que ellos siquiera lo imaginaran? Alda creyó que así era. Creía que era natural que cualquier mortal estuviera dispuesto a luchar. Para Alda, era algo en lo que ni siquiera necesitaba pensar ni cuestionar. No era diferente del sol que salía por el este y se ponía por el oeste. Pero si incluimos a Vida y Zantark, eso significaría que 6 grandes dioses serán nuestros enemigos. Dijo uno de los dioses subordinados. No te preocupes. Es probable que las batallas futuras tengan lugar donde viven los humanos, en lugar de en tierras deshabitadas. Ha llegado el momento de que los héroes que hemos estado criando demuestren su verdadero valor, afirmó Alda. ¿Pueden nuestros héroes realmente salir victoriosos contra los enemigos que derrotaron a Gorn y los demás? Dijo otro de los dioses subordinados, aparentemente incapaz de evitar que expresara sus dudas. De hecho, era difícil creer de repente que los humanos, incluso si fueran héroes, pudieran ser más poderosos que los semidioses que poseían cuerpos enormes y poderosos. Por supuesto que pueden. Estoy segura que los habéis nutrido para que puedan hacerlo, dijo Alda. De hecho, los verdaderos héroes, individuos mortales que los dioses creían que algún día se unirían a ellos como dioses, eran tan poderosos como los semidioses, si no incluso más fuertes. Era cierto que los semidioses eran poderosos.
Poseían cuerpos de 100 metros de altura protegidos por fuertes músculos, escamas, pelaje y caparazones, y cada uno tenía sus propias habilidades únicas basadas en lo que gobernaban. Eran capaces de luchar incluso en lugares como el continente del Rey Demonio, donde los humanos no podrían sobrevivir. En ese sentido, los semidioses eran indudablemente más poderosos que los héroes. Pero en combate la historia era diferente. Los verdaderos héroes eran capaces de derrotar a los colosos, los dragones ancianos y los reyes bestia. Ezoico el Thunderclap Schneider, aunque era un héroe de la facción de vida, había derrotado a múltiples dragones ancianos corruptos en el pasado. Y los héroes de los dioses de las fuerzas de Alda también habían derrotado a semidioses como los vampiros de raza pura. Los héroes utilizaron el sistema de estatus en toda su extensión para beneficiarse tanto como pudieran de él. Se les ocurrieron estrategias inteligentes, se equiparon con equipos de calidad excepcional e incluso pudieron convocar espíritus familiares o espíritus heroicos en sus propios cuerpos. Los semidioses eran una maravilla de la naturaleza, pero incluso ellos podían caer en manos de los héroes. El mejor ejemplo de esos héroes fue Beowulf y los demás campeones. Aunque los dioses los habían traído a este mundo después de buscar en otro mundo a los mejores individuos que sirvieran como recipientes de su poder, alguna vez también habían sido humanos. Y las espadas de 5 colores, lideradas por mi propio héroe Heinz, finalmente han llegado al suelo donde duerme Beowulf. No pasará mucho tiempo antes de que resucite, anunció Alda. Y por primera vez en mucho tiempo, su reino divino se llenó de vítores de alegría. Las numerosas batallas contra la recreación del rey demonio Guduranis producidas por el calabozo fueron increíblemente feroces. Incluso después de ver a Guduranis convertirse en polvo y desaparecer, Heinz miró a su alrededor con cautela en busca de algún tipo de trampa, incapaz de creer que finalmente había ganado. ¿Significa esto que finalmente hemos igualado a Beowulf?, preguntó la artista marcial humana Jennifer mientras el grupo descendía las escaleras hasta el siguiente piso. Pero nadie estuvo de acuerdo con ella. Es cierto que derrotamos a Guduranis, pero, en la batalla que tuvo lugar hace 100.000 años, estoy seguro de que Beowulf y sus aliados tuvieron que luchar contra un sinnúmero de dioses malvados y sus ejércitos de monstruos solo para llegar a él. Dijo la elfa Diana, sacerdotisa de la diosa del molino del sueño. Ezoico, yo diría que nos hemos acercado, pero no que lo hemos igualado, coincidió Deliza, la portadora del escudo enano. Y además, para derrotar al rey demonio, tuvimos que morir una y otra vez mientras ideamos una estrategia y la refinamos. Estamos muy lejos de Beowulf, Farmaun y Mineroar, quienes lo derrotaron en una batalla real, dijo Heinz. De hecho, su victoria fue el resultado de una incontable cantidad de experiencia y aprendizaje. Con la destrucción del dios de los registros Curatos, el gobernante original de esta mazmorra, los poderosos enemigos recreados por la mazmorra a partir de registros del pasado en realidad no eran más que recreaciones. No poseían la capacidad de pensar ni de tomar decisiones. No podían luchar contra Heinz y sus compañeros con ningún patrón distinto a los exactos que habían tenido lugar en el pasado. Les era imposible actuar espontáneamente de una manera que se desviara de esos patrones o ajustar su comportamiento a los movimientos de Heinz. Para hacer comparaciones, eran como robots que solo se movían exactamente como estaban programados, o como personajes enemigos en un videojuego. Heinz y sus compañeros aprendieron los patrones de comportamiento del rey demonio a través de innumerables muertes y luego lo derrotaron explotando las aberturas en esos patrones. Aún así, el hecho de que pudieran aprender y explotar estos patrones fue una prueba de su tremenda habilidad. Tal como estaban ahora, era probable que fueran capaces de derrotar a Schneider. Pero si Curatos todavía estuviera vivo, permitiendo a los enemigos usar una mayor diversidad de patrones y poseer un cierto grado de capacidad de pensamiento y toma de decisiones, entonces era poco probable que Heinz y sus compañeros hubieran podido derrotar a Guduranis tan rápidamente. Todavía no se podía decir que hubieran igualado a Beowulf. Lo que quiere decir es que no te adelantes solo porque vencimos a un farsante, dijo Edgar en tono reprensivo. Sí, lo entiendo. Pero no tienes que mirarme así, ¿sabes?, dijo Jennifer. Ezoico destello. Edgar se tocó la cara, como si acabara de darse cuenta. Sus cejas estaban involuntariamente fruncidas en un profundo ceño. Ese era el disgusto que había sentido por las palabras de Jennifer, no por luchar contra lo falso. Lo siento. Creo que me sentía un poco tenso, dijo. No podía recordar por qué sentía tanto disgusto. Se las arregló para ignorarlo y nadie le prestó demasiada atención.
Después de todo, estaban a punto de pisar el suelo donde dormía Beowulf. Desde detrás de la puerta al pie de las escaleras, escucharon el débil sonido de cadenas tintineando.